Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que el mundo exterior deja de tener todas las respuestas. Un instante preciso, casi imperceptible, donde el ruido de mil voces se convierte en un murmullo confuso y algo dentro de ti comienza a llamar con una urgencia silenciosa que no puedes ignorar. No es un grito, no es un mandato, es un susurro que ha estado ahí desde siempre, esperando pacientemente a que te detuvieras lo suficiente como para escucharlo. Esta es la historia de un joven que vivió toda su vida persiguiendo ecos de lo que debía ser, ecos de lo que otros esperaban, ecos de una identidad construida con retazos de aprobación, miedo y deseo. Pero un día, en medio del ruido ensordecedor de su existencia, ese joven escuchó algo diferente, algo que no venía de afuera, sino de un lugar tan profundo dentro de sí mismo, que ni siquiera sabía que existía, y esa voz lo cambió todo. Imagina por un momento que estás parado en medio de una plaza bulliciosa. Miles de personas caminan a tu alrededor, cada una gritando instrucciones diferentes. «Ve por aquí», dice una. «No, por allá», contradice otra. «Más rápido, más lento, más alto, más discreto». El ruido es tan intenso que tus propios pensamientos se pierden en la cacofonía. Y entonces, justo cuando sientes que vas a desmoronarte bajo el peso de todas esas voces contradictorias, escuchas algo distinto, un sonido tan suave que casi lo confundes con el latido de tu propio corazón. Es tu voz interior, y está llamándote a casa. Esta narración no es solo la historia de ese joven, es tu historia. Es la historia de cada alma que ha sentido la fractura entre quien es y quien pretende ser. Es el relato de ese momento sagrado en el que finalmente te detienes, miras hacia adentro y te atreves a preguntarte, ¿quién soy yo cuando nadie más está mirando? ¿Qué quiero cuando dejo de querer lo que otros esperan de mí? ¿Qué voz estoy siguiendo realmente? El joven de nuestra historia se llamaba Mateo, pero podría haberse llamado Sara, David, Amira o cualquier otro nombre, porque Mateo no es un individuo, es un arquetipo, es el alma humana en su búsqueda perpetua de autenticidad en un mundo que constantemente le dice quién debe ser. Mateo creció en una ciudad donde el éxito se medía en logros visibles, títulos, posiciones, posesiones, reconocimiento. Desde muy pequeño aprendió que el valor de una persona se determinaba por lo que podía mostrar al mundo, no por lo que sentía en su interior. Sus padres, bien intencionados pero atrapados en sus propias carreras de validación externa, le enseñaron sin palabras que el amor era condicional, que la aprobación había que ganársela, que ser vulnerable era ser débil. A los 7 años Mateo dejó de llorar en público. A los 12 dejó de compartir sus sueños más profundos. A los 17 había construido una personalidad tan perfectamente adaptada a las expectativas externas que ni él mismo recordaba quién era antes de ponerse esa máscara. Pero las máscaras, por muy bien elaboradas que estén, siempre tienen grietas. La primera grieta apareció una tarde de otoño, cuando Mateo tenía 24 años. Estaba sentado en su oficina, en el piso 15 de un edificio de cristal que reflejaba el cielo pero nunca lo tocaba. Acababa de recibir una promoción que había perseguido durante 2 años. Sus colegas lo habían felicitado. Su jefe le había dado una palmada en la espalda. Su cuenta bancaria prometía crecer. Y sin embargo, mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía como un laberinto de ambiciones entrelazadas, sintió algo inesperado. Vacío. No el vacío temporal de un mal día, no la melancolía pasajera de quien está cansado, sino un vacío profundo, existencial, que parecía emanar desde el centro mismo de su ser.
como si toda su vida hubiera sido un edificio construido sobre cimientos inexistentes. Y ahora, en el momento de su supuesto triunfo, pudiera sentir cómo todo temblaba. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su apartamento minimalista, amueblado con buen gusto pero desprovisto de alma, y por primera vez en años se hizo una pregunta peligrosa. ¿Esto es todo? 4 palabras. Una pregunta tan simple que cabía en un suspiro, y sin embargo, contenía dentro de sí el poder de desmoronar imperios internos. Porque cuando preguntas, ¿esto es todo?, no estás cuestionando tus circunstancias, estás cuestionando el fundamento mismo sobre el cual has construido tu identidad. Estás abriendo una puerta que habías mantenido cuidadosamente cerrada durante años. Estás invitando a la voz interior a que finalmente hable. Y una vez que esa puerta se abre, aunque sea solo una rendija, nunca vuelve a cerrarse completamente. En las tradiciones antiguas de sabiduría, existe un concepto que atraviesa culturas y continentes. Los griegos lo llamaban metanoia, un cambio fundamental de la mente y el corazón. Los budistas hablan del despertar. Los místicos cristianos lo conocen como la noche oscura del alma. Los psicólogos modernos, siguiendo los pasos de Carl Jung, lo describen como el proceso de individuación. Pero todos señalan hacia la misma verdad fundamental. Hay momentos en la vida donde el alma exige ser escuchada, donde la conciencia reclama su derecho a evolucionar, donde lo que éramos ya no puede contener lo que estamos destinados a ser. Mateo estaba entrando en ese territorio sagrado y aterrador, el territorio donde todas las certezas se vuelven preguntas, donde todas las respuestas que te dieron dejan de ser suficientes, donde el mapa que habías seguido fielmente de repente revela que te ha llevado a un lugar que nunca quisiste estar. Durante las semanas siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Mateo empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había visto realmente. Notó que sus conversaciones con amigos eran rituales vacíos, intercambios predecibles de anécdotas y quejas que nunca tocaban nada real. Notó que su rutina diaria era una serie de movimientos automáticos, ejecutados con precisión pero sin presencia. Notó que podía pasar días enteros sin sentir algo genuino, navegando por la vida como un actor que interpreta un papel que ya no recuerda haber elegido. Y en medio de esta nueva conciencia dolorosa, comenzó a escuchar esa voz. Al principio era tan sutil que pensó que era su imaginación, un pensamiento que no parecía venir de la parte de su mente que habitualmente pensaba, una sensación que no provenía de ninguna emoción reconocible, un conocimiento que aparecía sin razonamiento previo, como si dentro de él existiera otro yo, más antiguo, más sabio, más verdadero, que llevaba años intentando hacerse oír por encima del ruido de su vida construida. La voz no le decía qué hacer, no le daba instrucciones claras, no le ofrecía un plan de 5 pasos para la realización personal. En cambio, le hacía preguntas. Preguntas incómodas, preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué tienes miedo de estar solo contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía sentir vivo, no porque te acercaría a alguna meta? ¿Qué parte de ti has estado abandonando para ser aceptado? Estas preguntas no venían con juicio. No había reproche en ellas, solo una curiosidad infinitamente compasiva, como si esa voz interior supiera exactamente por qué Mateo había tomado cada decisión que lo había traído hasta aquí, y simplemente lo estuviera invitando a verlo también. Pausa. Existe una diferencia fundamental
entre el ruido de la mente y la voz del alma. La mente grita con ansiedad, planifica con urgencia, juzga con dureza, compara con crueldad. Está siempre preocupada por el pasado o el futuro, siempre buscando controlar lo incontrolable, siempre intentando resolver el acertijo de cómo ser suficiente en un mundo que constantemente te dice que no lo eres. Pero la voz del alma susurra: espera. No compite con el ruido porque sabe que el ruido eventualmente se cansa. No te exige atención porque confía en que cuando estés listo, la buscarás. Y cuando finalmente la encuentras, no te ofrece certezas absolutas, te ofrece algo mucho más valioso: verdad. Tu verdad. No la verdad de tus padres, no la verdad de tu cultura, no la verdad de tus miedos o tus ambiciones, sino esa verdad esencial que ha estado esperando pacientemente en el centro de tu ser desde antes de que aprendieras a decir tu nombre. Mateo estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida, un viaje que no requería que fuera a ningún lugar, un viaje interior, un descenso hacia las profundidades de su propia conciencia, un encuentro con las partes de sí mismo que había estado evitando, negando, enterrando bajo capas de logros y distracciones. Estaba a punto de aprender que escuchar la voz interior no es un acto de egoísmo, sino el acto más valiente de autenticidad que un ser humano puede realizar, porque esa voz no te dice lo que quieres oír, te dice lo que necesitas saber, y conocerla es el comienzo de toda verdadera transformación. Esta es la historia de cómo un joven aprendió a escuchar, pero más que eso, es la historia de cómo encontró el coraje de seguir lo que escuchó, incluso cuando eso significaba dejar atrás todo lo que había construido para convertirse en quien realmente era. Porque al final, todos estamos buscando lo mismo: el camino de regreso a nosotros mismos. Y ese camino comienza con una simple pregunta, susurrada en la quietud de nuestro propio corazón: ¿quién soy yo cuando dejo de ser quien creo que debo ser? Toda historia de despertar comienza mucho antes del momento en que abrimos los ojos. Comienza en la infancia, cuando aprendemos por primera vez qué partes de nosotros son aceptables y qué partes debemos esconder. Comienza en esos pequeños momentos de rechazo que parecen insignificantes, pero que se acumulan como piedras en un muro invisible que construimos alrededor de nuestra verdadera naturaleza. Mateo tenía 6 años la primera vez que aprendió a desconfiar de su voz interior. Era un día de primavera, y su clase de primer grado había salido al jardín de la escuela. Mientras los otros niños jugaban fútbol o se columpiaban, Mateo se había quedado fascinado observando una línea de hormigas que transportaban migajas de pan 3 veces más grandes que ellas. Había algo hipnótico en su determinación, en su trabajo coordinado, en la forma en que cada una sabía exactamente qué hacer sin que nadie se lo dijera. Se quedó ahí, acostado en el pasto, su rostro a centímetros de la procesión de insectos, completamente absorto en ese pequeño universo de diligencia y propósito. Por primera vez en su corta vida, experimentó lo que los místicos llaman presencia pura, ese estado de conciencia donde el observador y lo observado se funden, donde el tiempo se detiene, donde no existe separación entre tú y el momento. Estaba completamente feliz, completamente él mismo. Entonces escuchó la voz de su maestra: Mateo, ¿qué estás haciendo ahí tirado? ¿Por qué no juegas con los demás niños como una persona normal? 4 oraciones, 22 palabras, y en esas palabras, un mensaje que se grabaría en su psique durante los próximos 18 años. Tu forma natural de ser no es correcta. Tu curiosidad no es normal.
Tu manera de encontrar alegría es extraña. Necesitas ser como los demás. Mateo se levantó, se sacudió el pasto de la ropa y se fue a jugar fútbol. No porque quisiera, sino porque había aprendido su primera gran lección sobre la supervivencia social. Esconde quién eres y muestra quién esperan que seas. Esta es la primera traición, la traición al ser auténtico, y sucede tan temprano, tan sutilmente, que la mayoría de nosotros ni siquiera recordamos el momento exacto en que decidimos que no era seguro ser completamente nosotros mismos. Los psicólogos del desarrollo llaman a esto el comienzo de la formación del falso yo, esa personalidad adaptativa que creamos para obtener amor, aprobación y pertenencia en un mundo que, inadvertidamente o no, castiga la autenticidad y recompensa la conformidad. No es que nuestros padres, maestros o cuidadores sean maliciosos. La mayoría actúa desde el amor, desde el deseo genuino de protegernos y prepararnos para un mundo que ellos también experimentaron como hostil a la verdad individual. Pero el amor que exige conformidad no es amor verdadero. Es un intercambio transaccional. Te amaré si te comportas de cierta manera. Te aprobaré si logras ciertas cosas. Te aceptaré si reprimes ciertas partes de ti mismo. Y los niños, que dependen completamente de ese amor para sobrevivir, aprenden rápidamente a hacer el trato. La madre de Mateo era una mujer exitosa en el mundo corporativo. Dirigía un departamento de 50 personas. Tomaba decisiones que afectaban millones de dólares. Y era respetada por su inteligencia y su capacidad de ejecución implacable. Pero en algún lugar del camino hacia ese éxito, había enterrado su propia sensibilidad. Había aprendido que las emociones eran debilidades, que la vulnerabilidad era un riesgo inaceptable, que mostrar incertidumbre era invitar al fracaso. Sin darse cuenta, le enseñó las mismas lecciones a su hijo. Cuando Mateo tenía 8 años y llegó a casa llorando porque un compañero se había burlado de él, su madre le dijo: «Los niños fuertes no lloran, tienes que ser más duro». No lo dijo con crueldad, lo dijo porque genuinamente creía que estaba preparando a su hijo para un mundo cruel. Pero Mateo escuchó algo diferente. Tus emociones son inapropiadas. Tu tristeza es una falla. Necesitas ser más fuerte de lo que eres. Esa noche, acostado en su cama, Mateo tomó una decisión que ni siquiera pudo articular con palabras. Decidió que nunca más dejaría que alguien viera cuando estaba herido. Construyó una pared alrededor de su corazón, una pared que lo protegería del juicio externo, pero que también lo separaría de su propia vida emocional. Y cada vez que algo lo lastimaba, en lugar de sentir el dolor y procesarlo, lo archivaba detrás de esa pared. Con el tiempo, esa pared se volvió tan gruesa, tan impenetrable, que ni siquiera él podía ver más allá de ella. Había perdido contacto con su propio corazón. El padre de Mateo era diferente pero igualmente influyente. Era un hombre callado que había dedicado su vida a un trabajo que detestaba porque eso es lo que hacen los hombres responsables. Nunca persiguió sus sueños de ser músico porque eso no paga las cuentas. Nunca expresó su creatividad porque eso es para gente que puede darse el lujo de ser idealista. Vivió una vida de resignación tranquila y sin necesidad de palabras le enseñó a Mateo que los sueños son lujos peligrosos, que la seguridad es más importante que la pasión, que rendirse es lo que hacen los adultos maduros. Así creció Mateo, entre una madre que valoraba la fuerza sobre la verdad emocional y un padre que valoraba la seguridad sobre la autenticidad. Ambos lo amaban profundamente,
Ambos querían lo mejor para él, pero ambos, sin saberlo, le transmitieron el mensaje de que quien era naturalmente no era suficiente. Y Mateo, como todos los niños, internalizó ese mensaje. Lo convirtió en una creencia fundamental sobre sí mismo. No soy suficiente tal como soy. Necesito ser más. Necesito hacer más. Necesito lograr más. Y solo entonces, tal vez, seré digno de amor. Esta creencia se convirtió en el motor invisible de su vida. Impulsó cada decisión, cada ambición, cada relación. Se volvió tan fundamental para su identidad que ni siquiera podía verla. Era como el agua para el pez, el medio en el que existía, tan omnipresente que era invisible. En la escuela secundaria, Mateo se convirtió en un estudiante excelente, no porque le apasionara aprender, sino porque las buenas calificaciones le daban la validación que ansiaba. Se unió a clubes que no le interesaban porque se veían bien en las aplicaciones universitarias. Hizo amigos que no lo conocían realmente porque estaba demasiado ocupado, siendo la versión de sí mismo que pensaba que debía ser. Y poco a poco, la distancia entre quien era y quien pretendía ser se volvió un abismo. Había una imagen que a veces aparecía en sus sueños durante esa época. Se veía a sí mismo parado frente a un espejo, pero el reflejo que veía no era el suyo. Era la imagen de alguien más fuerte, más exitoso, más deseable. Y cada mañana cuando despertaba, dedicaba toda su energía a intentar convertirse en ese reflejo, sin darse cuenta de que estaba abandonando su verdadero rostro en el proceso. Los símbolos en nuestros sueños son el lenguaje del alma. Son la forma en que nuestra psique más profunda intenta comunicarse con la mente consciente cuando las palabras no son suficientes. Y ese espejo en los sueños de Mateo era su voz interior intentando mostrarle algo crucial, que estaba viviendo en reversa, intentando convertirse en una imagen en lugar de descubrir quién ya era. Pero no estaba listo para ver eso todavía. El dolor de reconocer cuánto de sí mismo había traicionado habría sido insoportable. Así que hizo lo que hacemos todos cuando la verdad es demasiado difícil. La enterró más profundo y trabajó más duro en perfeccionar la ilusión. Pausa. En las tradiciones de sabiduría orientales existe el concepto de Maya, la ilusión fundamental que nos hace creer que somos la máscara que usamos en lugar del ser verdadero que existe debajo. En el pensamiento occidental, Platón habló de la alegoría de la caverna, seres humanos encadenados, viendo sombras en la pared y creyendo que esas sombras son la realidad, sin saber que existe un mundo mucho más vasto y verdadero detrás de ellos. Mateo estaba viviendo en esa caverna, encadenado no por fuerzas externas, sino por sus propias creencias no examinadas, viendo las sombras de lo que creía que debía ser, sin saber que su ser verdadero esperaba pacientemente en la luz que nunca se había atrevido a mirar. Durante la universidad, esta desconexión de su verdadero yo se profundizó. Eligió una carrera en negocios no porque le apasionara, sino porque era práctica. Evitó los cursos de filosofía, arte y literatura que lo atraían porque no conducían a ninguna parte. Se rodeó de personas ambiciosas que medían su valor en términos de logros futuros, nunca presencia actual, y tuvo éxito. Desde cualquier medida externa, tuvo un éxito brillante. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una empresa prestigiosa. Subió la escalera corporativa más rápido que sus compañeros. Cada logro traía una breve oleada de satisfacción, seguida inmediatamente por un sentimiento de vacío y la necesidad urgente del siguiente logro. Era como intentar llenar un agujero sin fondo con arena.
No importaba cuánto echara, nunca era suficiente, porque estaba buscando validación externa para llenar un vacío interno. Y eso nunca funciona. El vacío interno solo puede llenarse desde adentro. Solo puede llenarse cuando finalmente nos detenemos, miramos hacia adentro y nos preguntamos, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué verdad no estoy dispuesto a enfrentar? Esas son las preguntas que Mateo evitaba con cada fibra de su ser, porque en algún nivel profundo sabía que si las respondía honestamente, toda la estructura de su vida cuidadosamente construida podría desmoronarse. Y tenía razón. Pero lo que no sabía todavía era que ese desmoronamiento no sería el fin de su vida, sería el comienzo. En la naturaleza, antes de que una oruga se convierta en mariposa, entra en un estado de disolución completa dentro del capullo. Sus estructuras celulares se licúan casi por completo. Si alguien abriera el capullo en ese momento, no encontraría ni oruga ni mariposa, solo una sopa de células aparentemente caótica. Pero dentro de esa sopa existen células especiales llamadas células imaginales, células que llevan el código de lo que la oruga está destinada a convertirse. Al principio, el sistema inmunológico de la oruga ataca estas células porque las percibe como invasoras, como amenazas a su identidad actual. Pero las células imaginales persisten, se multiplican y eventualmente llegan a un punto crítico donde comienzan a conectarse entre sí, a comunicarse, a construir las estructuras completamente nuevas de la mariposa. La transformación de la oruga en mariposa requiere la muerte completa de la forma antigua, requiere una rendición total a un proceso que debe parecer, desde dentro, como aniquilación pura. Mateo estaba acercándose a su momento de capullo. Su identidad cuidadosamente construida, su yo oruga, estaba comenzando a sentirse insostenible, y las células imaginales de su verdadero ser estaban despertando, multiplicándose, preparándose para el proceso de disolución y renacimiento que estaba por venir. Pero antes de que pudiera transformarse, tendría que estar dispuesto a disolverse. Antes de que pudiera volar, tendría que estar dispuesto a dejar de arrastrarse. Antes de que pudiera escuchar la voz interior, tendría que estar dispuesto a silenciar todo el ruido que había usado durante años para ahogarla. Y eso, como estaba a punto de descubrir, sería lo más difícil que jamás había hecho. Porque enfrentar tu verdad no es un acto único de valentía. Es 1000 pequeños actos de honestidad brutal consigo mismo. Es mirar directamente a las partes de ti que has estado evitando. Es sentir las emociones que has estado enterrando. Es cuestionar las creencias que has sostenido como verdades absolutas. Es, en esencia, morir en vida. No físicamente, sino psicológicamente. Es la muerte del ego, del falso yo, de todas las identidades que has construido para sobrevivir en un mundo que nunca te enseñó cómo ser simplemente tú mismo. Y como todas las muertes, da miedo, da un miedo terrible, pero también, como todas las muertes verdaderas, es el único camino hacia el renacimiento. La voz interior de Mateo estaba creciendo. Ya no era un susurro fácil de ignorar. Se estaba convirtiendo en un llamado, una presión, una urgencia que no podía ser acallada por más logros o distracciones. Era como si su alma estuviera diciendo: he esperado lo suficiente, es hora de que me escuches, es hora de que vuelvas a casa. Y aunque Mateo todavía no lo sabía conscientemente, su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca podría haber imaginado. Porque cuando el alma llama, eventualmente, de una forma u otra, debemos responder. La única pregunta es:
¿Responderemos voluntariamente, con gracia y conciencia? ¿O esperaremos hasta que el universo nos obligue a través de la crisis, la pérdida o el colapso de todo lo que pensábamos que éramos? Mateo estaba a punto de descubrir su respuesta. Hay momentos en la vida que se sienten como si el universo hubiera decidido que has estado dormido demasiado tiempo y necesitas un despertar urgente. Momentos donde todo lo que has estado evitando se presenta frente a ti con tal claridad, tal urgencia, que no puedes seguir pretendiendo que no está ahí. Para Mateo, ese momento llegó 3 meses después de su promoción. Era un martes por la tarde. La ciudad estaba envuelta en esa luz gris del invierno que hace que todo parezca estar en escala de grises. Mateo estaba en una reunión, presentando una estrategia que había desarrollado durante semanas. Las cifras eran impecables, la lógica era sólida, los gráficos eran convincentes, y sin embargo, mientras hablaba, algo extraño comenzó a suceder. Se escuchó a sí mismo desde afuera, como si fuera otra persona observándolo. Vio su cuerpo moviéndose, sus labios formando palabras, sus manos gesticulando para enfatizar puntos clave. Pero no se sentía presente. Era como si fuera un actor viendo una grabación de sí mismo interpretando un papel, y de repente se diera cuenta de que había olvidado por qué estaba actuando en primer lugar. Las palabras que salían de su boca le parecían vacías. Estaba hablando sobre maximizar el retorno de inversión, optimizar la eficiencia operacional, capturar mayor participación de mercado. Palabras que había usado 1000 veces. Palabras que sonaban importantes, profesionales, significativas, pero en ese momento parecían completamente huecas, como sonido sin sustancia, como ruido disfrazado de significado. ¿Esto importa?, pensó de repente, en medio de su propia presentación. ¿Realmente importa algo de esto? La pregunta lo golpeó con tal fuerza que casi se detuvo en medio de una oración. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para continuar hablando, para mantener la fachada de competencia y control, mientras su mundo interior comenzaba a temblar. Terminó la presentación. Recibió elogios. Su jefe estaba impresionado. Sus colegas asintieron con aprobación. Había hecho exactamente lo que se esperaba de él, y lo había hecho bien. Pero por dentro, algo se había quebrado. Esa noche, Mateo caminó sin rumbo por la ciudad durante horas. No tenía un destino. Solo necesitaba moverse, como si el movimiento físico pudiera resolver el caos que sentía dentro. Las calles estaban llenas de gente, miles de personas, cada una absorbida en su propio drama, su propia búsqueda, su propio silencioso sufrimiento. Por primera vez, Mateo realmente los vio. Vio el cansancio en sus rostros. Vio la forma en que caminaban con los hombros encorvados, como si cargaran pesos invisibles. Vio cómo miraban sus teléfonos para evitar hacer contacto visual con otros seres humanos. Vio la soledad colectiva de una ciudad de millones, donde cada persona estaba fundamentalmente sola con sus pensamientos no hablados y sus anhelos no expresados. Y se vio a sí mismo en ellos, otro alma perdida en el laberinto de una vida que se suponía que debía tener sentido, pero que de alguna manera no lo tenía. Se detuvo frente a un parque donde una vez, cuando era niño, había pasado tardes enteras jugando sin ningún propósito, más que el puro placer de estar vivo. Recordó cómo el mundo entonces había sido un lugar de asombro infinito, cómo cada día traía nuevos descubrimientos, cómo no necesitaba justificar su existencia con logros o validar su valor con éxitos. ¿Cuándo había perdido eso? ¿En qué momento había intercambiado la alegría de simplemente ser por la persecución interminable de convertirse en algo más?
La voz interior, que había estado murmurando durante meses, finalmente habló con claridad. Has estado viviendo la vida equivocada. No lo dijo con juicio, no lo dijo con crueldad, lo dijo con la simple devastadora verdad de una observación que no podía seguir siendo ignorada. Mateo sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, no por tristeza exactamente, sino por el alivio abrumador de finalmente, admitir algo que había sabido todo el tiempo, pero que había tenido demasiado miedo de enfrentar. No era feliz. No había sido feliz en años. Tal vez nunca había sido realmente feliz, al menos no de la manera profunda y sostenida que el alma anhela. Había estado exitoso, había estado ocupado, había estado validado, pero no había estado vivo, no verdaderamente. Pausa. El filósofo existencialista Søren Kierkegaard escribió: «La vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante». Mateo estaba experimentando el momento terrible y liberador de mirar hacia atrás y ver por primera vez el patrón completo de su vida. Y lo que vio lo sacudió hasta su núcleo. Vio que cada decisión que había tomado había sido una decisión de evitación. Evitar el rechazo, evitar el fracaso, evitar la decepción de los demás, evitar su propio juicio sobre sí mismo. Vio que había construido una vida perfecta en el exterior, mientras dejaba que el interior se marchitara. Vio que había estado tan ocupado, persiguiendo la aprobación de todos los demás, que había perdido completamente el contacto con su propia aprobación interna. Y vio algo aún más perturbador, que si continuaba por este camino, podría llegar al final de su vida habiendo logrado todo lo que se suponía que debía lograr, y aún así haber perdido completamente la oportunidad de descubrir quién realmente era. Esta realización no vino como un pensamiento tranquilo, vino como una crisis existencial en toda regla, una sensación de pánico que lo atravesó como una corriente eléctrica. Porque si toda tu identidad está construida sobre fundamentos falsos, ¿quién eres cuando esos fundamentos colapsan? ¿Quién eres cuando dejas de ser quien pensabas que debías ser? ¿Qué queda cuando todas las máscaras caen? Estas preguntas lo aterrorizaban porque no tenía respuestas. Durante 24 años había definido su valor por lo que hacía, no por quién era. Y ahora, de repente, todo lo que hacía le parecía vacío. Se sentía como estar parado en el borde de un abismo, mirando hacia la oscuridad total, sin saber si había tierra firme abajo o si caería para siempre. Los siguientes días fueron los más oscuros de su vida. Se despertaba con una sensación de terror que no podía nombrar. Iba al trabajo y se movía a través de las mociones como un autómata, sonriendo cuando era apropiado, asintiendo durante las reuniones, produciendo trabajo de calidad. Pero por dentro se sentía completamente fragmentado. Era como si hubiera dos Mateos, el Mateo externo que seguía funcionando perfectamente y el Mateo interno que estaba desmoronándose. Y la distancia entre estos dos se volvía más insoportable cada día. En la psicología profunda de Carl Jung, este momento se describe como el encuentro con la sombra, todas las partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o proyectado en otros. No es un encuentro opcional. Si queremos crecer, si queremos individuarnos y convertirnos en seres completos, debemos eventualmente enfrentar todo lo que hemos estado evitando sobre nosotros mismos. Para Mateo la sombra incluía el miedo profundo de que si mostraba su verdadero yo, nadie lo amaría. La ira reprimida hacia sus padres por haberle enseñado que el amor era condicional. La tristeza que había estado enterrando desde la infancia.
el anhelo de creatividad y expresión que había sacrificado por seguridad, la parte de él que solo quería ser ordinario, imperfecto, humano. Durante años había mantenido todo esto en la oscuridad, fuera de su conciencia, pero ahora la puerta a esa oscuridad estaba abriéndose y todo estaba derramándose. Una noche, incapaz de dormir, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Abrió su viejo diario de la adolescencia, ese cuaderno donde alguna vez había escrito sus pensamientos más íntimos antes de decidir que escribir sobre sentimientos era una pérdida de tiempo. Las páginas estaban amarillentas. Su caligrafía juvenil era irregular, emocional, y mientras leía, se encontró con un ser que apenas reconocía, una versión más joven de sí mismo que tenía sueños, miedos y anhelos que no tenían nada que ver con el éxito corporativo. En una entrada de cuando tenía 17 años, había escrito: «A veces siento que estoy actuando en una obra de teatro que no elegí. Todos esperan que sea algo, pero no sé qué quiero ser yo. Tengo miedo de que si no lo descubro pronto, será demasiado tarde. Me convertiré en eso que todos esperan y olvidaré quién era antes de ponerme el disfraz». Mateo se quedó mirando esas palabras durante largos minutos. Ese chico de 17 años había visto algo que él, con toda su experiencia adulta y sus logros, había olvidado. Había visto el peligro de vivir la vida de otra persona. Había visto que llega un momento en el que tienes que elegir, seguir las expectativas o seguir tu verdad. Y Mateo, a los 17, había hecho su elección. Había elegido las expectativas. Había elegido el camino seguro. Había elegido convertirse en lo que otros querían. Y ahora, 7 años después, podía ver el costo de esa elección. El costo era su alma. No literalmente, por supuesto, pero sí metafóricamente. Había vendido su alma, su autenticidad, su espontaneidad, su capacidad de asombro, por un plato de seguridad y aprobación externa. Y la verdad devastadora era que ninguna cantidad de éxito podría compensar esa pérdida. Los días se convirtieron en semanas. La crisis de Mateo se profundizaba. Comenzó a cuestionarlo todo. ¿Por qué estaba en este trabajo? ¿Por qué vivía en esta ciudad? ¿Por qué tenía las amistades que tenía? ¿Por qué estaba en una relación que se sentía más como una asociación conveniente que como una conexión genuina? Cada aspecto de su vida, cuando lo examinaba honestamente, parecía ser el resultado de deber, miedo o inercia. Nada parecía surgir de una elección auténtica. Todo era reactivo. Todo era una respuesta a presiones externas o miedos internos. No había nada que fuera simplemente suyo. Una tarde, sentado en su apartamento vacío, Mateo hizo algo que nunca había hecho deliberadamente. Se sentó en silencio total y simplemente escuchó. No puso música, no encendió la televisión, no buscó su teléfono. Solo se sentó en la penumbra de su sala de estar y permitió que el silencio lo rodeara. Al principio, el silencio era ensordecedor. Su mente se aceleró, generando una corriente constante de pensamientos, preocupaciones, planes, juicios. Era como si su mente no supiera cómo existir sin ruido, sin distracción, sin algo externo en que enfocarse. Pero permaneció, respiró, esperó, y gradualmente, muy gradualmente, la mente comenzó a calmarse. Los pensamientos seguían llegando, pero con menos urgencia. El espacio entre pensamientos se hacía más amplio, y en ese espacio escuchó algo. No era una voz en el sentido literal. No había palabras claras, pero había una presencia, una conciencia, algo que existía debajo del ruido de sus pensamientos, algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a ser notado. Era él, su yo verdadero,
el observador silencioso que había sido testigo de toda su vida, pero que nunca había sido escuchado, porque estaba demasiado ocupado escuchando todo lo demás, y ese yo no tenía todas las respuestas. No le dijo qué debía hacer con su vida o cómo resolver todos sus problemas, pero le ofreció algo más valioso: presencia, la capacidad de simplemente estar con lo que era, sin necesidad de arreglarlo, cambiarlo o huir de ello. Por primera vez en meses, Mateo sintió algo parecido a la paz. No era la paz de tener respuestas, era la paz de finalmente dejar de huir de las preguntas. Pausa. En las tradiciones contemplativas existe un dicho: la verdad te liberará, pero primero te hará miserable. Mateo estaba en la parte de te hará miserable. Había comenzado a ver la verdad de su vida, cómo había estado viviendo desde el miedo en lugar del amor, desde las expectativas en lugar de la autenticidad, desde la superficie en lugar de la profundidad. Y esa visión era dolorosa porque no podía dejar de ver. No podía volver a la inconsciencia cómoda que había disfrutado antes. Una vez que la puerta de la conciencia se abre, no se puede cerrar. Comenzó a notar patrones en todas partes. Notó cómo en las conversaciones con amigos inmediatamente asumía un papel: el exitoso, el capaz, el que tiene todo bajo control. Notó cómo nunca permitía que nadie viera su lucha, su confusión, su humanidad real. Notó cómo en su relación romántica con Clara, una mujer brillante y ambiciosa con quien había estado durante 2 años, se había vuelto más un compañero de equipo que un amante. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, planificaban eficientemente su tiempo juntos, tenían conversaciones inteligentes sobre temas interesantes, pero nunca eran verdaderamente vulnerables el uno con el otro. Nunca se mostraban su dolor real, sus miedos más profundos, sus anhelos más íntimos. Su relación era segura, predecible, socialmente apropiada y completamente sin alma. Una noche, después de cenar en un restaurante elegante donde habían hablado sobre inversiones inmobiliarias y planes de viaje, Clara se volvió hacia él y le preguntó: ¿estás bien? ¿Has estado distante últimamente? Mateo tuvo un momento de elección. Podía dar la respuesta usual: estoy bien, solo trabajo estresante. Podía mantener la máscara, proteger la ilusión, evitar la incomodidad de la honestidad real. O podía decir la verdad. Se quedó callado por un largo momento. Y luego, para su propia sorpresa, las palabras salieron: no sé quién soy, Clara. No sé qué quiero. No sé si alguna vez he sabido. Y no sé si podemos seguir pretendiendo que esto, gesticuló entre ellos, es suficiente. El silencio que siguió fue denso. Clara lo miró con una expresión que no podía leer. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Alivio? Finalmente, ella habló. He estado esperando que dijeras algo así durante meses. Resultó que Clara también había estado sintiendo el vacío. También había estado cuestionando. También había estado viviendo en la superficie, evitando las profundidades, manteniendo todo seguro y controlado. Pero ninguno de los dos había tenido el coraje de romper el silencio hasta ahora. Esa noche marcó un cambio. No rompieron inmediatamente, pero algo fundamental había cambiado en su relación. Habían dejado de actuar. Habían comenzado a ser reales el uno con el otro. Aunque eso significara admitir que no tenían todas las respuestas, que estaban perdidos, que necesitaban ayuda. Y en esa honestidad cruda, algo extraño sucedió. Se sintieron más cerca que nunca. Porque la intimidad real no viene de mostrarle a alguien tu mejor versión, viene de mostrarle tu versión más verdadera, tus dudas, tus miedos, tu confusión, tu humanidad completa y desordenada. Esto es algo que nuestra cultura raramente enseña. Nos enseñan a
poner nuestro mejor pie adelante, a fingir hasta lograrlo, a nunca dejar que te vean sudar. Pero todas esas estrategias conducen a conexiones superficiales, donde nadie realmente conoce a nadie. La verdadera conexión requiere riesgo, requiere la disposición de ser visto en tu imperfección, tu vulnerabilidad, tu humanidad real. Y para Mateo, este era territorio completamente nuevo. En las semanas siguientes comenzó un experimento. Decidió que, al menos en un área de su vida cada día, sería completamente honesto. No brutalmente honesto, no cruelmente honesto, sino auténticamente honesto. Cuando un amigo le preguntaba, ¿cómo estás?, en lugar de decir automáticamente bien, se detenía y realmente consideraba la pregunta. A veces decía, honestamente, estoy confundido sobre muchas cosas. A veces decía, estoy luchando con algunas preguntas grandes sobre mi vida. Al principio, las personas se sorprendían. No estaban acostumbradas a respuestas reales a preguntas rutinarias. Pero algo fascinante comenzó a suceder. Cuando Mateo era vulnerable, otros se sentían autorizados a ser vulnerables también. De repente, conversaciones que habrían sido superficiales se volvían profundas. Personas que pensaba que conocía bien comenzaban a compartir sus propias luchas, sus propias dudas, sus propias crisis de significado. Resultó que no estaba solo. Muchas de las personas a su alrededor también se sentían perdidas, también cuestionaban, también sentían que había algo más que la vida que estaban viviendo. Pero todos habían estado demasiado asustados para admitirlo. Todos habían estado manteniendo la fachada. Y la fachada, aunque protectora, también era profundamente solitaria. Mateo comenzó a leer. Devoró libros sobre psicología, filosofía, espiritualidad. Leyó a Carl Jung sobre el proceso de individuación. Leyó a Viktor Frankl sobre encontrar significado en el sufrimiento. Leyó a Rumi sobre el camino místico del corazón. Leyó a Eckhart Tolle sobre la presencia y el ahora. Cada libro parecía hablar directamente a su condición. Cada autor parecía haber caminado este camino antes que él y estar dejando pistas, migajas de pan que conducían hacia afuera del laberinto de la identidad falsa. Aprendió que lo que estaba experimentando tenía un nombre: la noche oscura del alma. No era una señal de que algo estaba mal con él. Era una señal de que algo estaba despertando en él. Era el alma reclamando su derecho a ser escuchada después de años de ser ignorada. Aprendió que este proceso era necesario, que no puedes convertirte en quien estás destinado a ser mientras te aferras a quien solías ser, que el verdadero crecimiento requiere una muerte, la muerte de la identidad antigua, antes de que pueda haber un renacimiento. Aprendió que la voz interior que estaba escuchando no era su enemigo, era su guía, era la parte de él que nunca había olvidado quién era realmente, que había estado esperando pacientemente todo este tiempo para traerlo de vuelta a casa. Pero el conocimiento intelectual es una cosa, la transformación real es otra, porque puedes leer todos los libros del mundo sobre despertar espiritual y crecimiento personal. Puedes entender el mapa del viaje con perfecta claridad, pero entender el mapa no es lo mismo que hacer el viaje, y el viaje real, el viaje hacia tu verdadero yo, requiere algo que ningún libro puede hacer por ti. Requiere que bajes a las profundidades de tu propia psique, que enfrentes tus demonios, que sientas el dolor que has estado evitando, que sueltes las identidades que has estado cargando. Requiere que mueras para quien pensabas que eras y permitas que emerja quien realmente eres. Y ese proceso no se puede apurar, no se puede evitar, no se puede intelectualizar, solo se puede vivir.
Mateo estaba aprendiendo esto de la manera más difícil. Estaba aprendiendo que el despertar no es un evento único, es un proceso de 1000 pequeñas muertes y 1000 pequeños renacimientos, un proceso de dejar ir capa tras capa de condicionamiento, creencia falsa, identidad prestada, un proceso de volver, lentamente, a la verdad de quien siempre has sido debajo de todo lo que pensabas que debías ser. Y ese proceso, aunque liberador en última instancia, era doloroso en el momento, porque dejar ir duele, incluso cuando estás dejando ir cosas que te estaban lastimando. El acto mismo de soltar crea dolor. Estaba dejando ir la aprobación de sus padres, al menos la versión de su aprobación que requería que fuera alguien que no era. Estaba dejando ir la validación de su carrera, al menos la validación que venía de logros que no tenían significado real para él. Estaba dejando ir relaciones que estaban basadas en su falso yo, sabiendo que algunas de esas relaciones podrían no sobrevivir su transformación. Estaba dejando ir la imagen de quién pensaba que sería a esta edad, los logros que pensaba que tendría, la vida que pensaba que viviría. Y con cada soltar había dolor, había miedo, había la tentación de retroceder, de volver a la inconsciencia cómoda, de dejar de cuestionar y simplemente aceptar. Pero la voz interior no lo dejaba. Se había vuelto demasiado fuerte, demasiado clara, demasiado insistente, y en algún lugar profundo, Mateo sabía que no había vuelta atrás, que había cruzado un umbral, que había visto demasiado para volver a la ceguera. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, seguir escuchando, seguir confiando que este proceso, aunque doloroso, lo estaba llevando a algún lugar importante. Lo estaba llevando a casa, a su verdadero yo, al lugar desde el cual siempre había estado destinado a vivir. Y aunque todavía no podía ver claramente cómo se vería esa vida, podía sentir que se estaba acercando. Estaba en medio de la tormenta, pero podía sentir que algo nuevo estaba naciendo. El cambio, cuando finalmente llegó, no fue dramático. No fue un momento de iluminación repentina donde todo se volvió claro. Fue más sutil que eso, más gradual. Como el amanecer que llega tan lentamente que no puedes identificar el momento exacto en que la noche se convierte en día, solo sabes que la oscuridad ya no es total. Para Mateo, el cambio comenzó con una decisión simple: tomarse un tiempo libre del trabajo. No renunció, no quemó puentes, simplemente pidió un mes de licencia, algo que técnicamente tenía derecho a hacer, pero que nunca había considerado porque la gente dedicada no se toma tiempo libre sin una razón médica. Su jefe se sorprendió. Sus colegas estaban confundidos, algunos preocupados, pero Mateo no les debía explicaciones, y por primera vez en su vida adulta, no sintió la necesidad de justificar una decisión que había tomado desde su voz interior. Decidió pasar ese mes haciendo algo que le aterraba. Nada en particular. No hizo un plan elaborado. No se inscribió en un retiro transformacional. No viajó a un lugar exótico. Simplemente se quedó en su ciudad y se permitió existir sin agenda, sin objetivos, sin la estructura que había usado toda su vida para evitar estar realmente presente consigo mismo. Los primeros días fueron casi insoportables. Su mente, acostumbrada a la constante estimulación y productividad, no sabía qué hacer con el espacio abierto. Generaba ansiedad, culpa, una sensación urgente de que debería estar haciendo algo productivo. Pero Mateo respiraba a través de ella. Se sentaba con la incomodidad. Observaba sus pensamientos sin seguirlos. Y gradualmente, muy gradualmente, algo comenzó a cambiar. Comenzó a despertar más temprano,
no por alarma sino naturalmente. Descubrió que le gustaba el silencio de la madrugada, cuando la ciudad aún no había comenzado su bullicio frenético. Se sentaba junto a la ventana con una taza de café, mirando cómo la luz cambiaba, escuchando los primeros pájaros, simplemente estando presente con el momento. No meditaba formalmente, al menos no al principio. Simplemente se sentaba, observaba, escuchaba, y en ese simple acto de presencia, algo antiguo comenzó a despertar. Una mañana, mientras estaba sentado así, un recuerdo surgió de las profundidades. Tenía 9 años y estaba en el jardín de su abuela. Ella le estaba enseñando sobre las plantas, cómo cada una tenía su propio tiempo para florecer, su propia forma de crecer. Le dijo algo que en ese momento no entendió completamente, pero que ahora resonaba con una profundidad nueva. Mateo, las semillas no se convierten en flores tratando de ser flores. Se convierten en flores simplemente siendo lo que son, siguiendo la sabiduría que llevan dentro. La semilla de rosa no necesita aprender a ser rosa. Ya es rosa. Solo necesita las condiciones correctas para que eso se revele. En ese momento, a los 9 años, había sentido educadamente y había seguido jugando. Pero ahora, 15 años después, esas palabras le llegaron como una revelación. ¿Y si todo este tiempo no había necesitado convertirse en algo más? ¿Y si todo lo que necesitaba era crear las condiciones para que su verdadera naturaleza se revelara? ¿Y si ya era suficiente, exactamente como era, y solo necesitaba dejar de luchar contra sí mismo? Esta comprensión no vino como un pensamiento, vino como una sensación en su cuerpo, una relajación profunda, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Comenzó a hacer cosas pequeñas que no tenían otro propósito que el placer de hacerlas, cosas que su mente productiva habría descartado como pérdidas de tiempo. Pasaba horas en librerías de segunda mano, sin buscar nada en particular, solo dejando que los libros lo encontraran a él. Caminaba por partes de la ciudad que nunca había explorado, sin destino, solo dejándose llevar por la curiosidad. Se sentaba en cafeterías y observaba a la gente, imaginando sus historias, sintiendo la vasta red de vidas humanas entrelazadas. Visitaba museos de arte y se permitía pararse frente a pinturas durante el tiempo que quisiera, no leyendo las placas informativas, solo sintiendo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Esas pequeñas cosas, sin propósito, comenzaron a traer más alegría, más sensación de estar vivo, que todos sus logros importantes combinados. Porque el alma no se alimenta de logros, se alimenta de significado, de belleza, de conexión, de presencia, de todas las cosas que la cultura moderna descarta como impráctica o ineficiente. Una tarde, en un museo, Mateo se encontró frente a una pintura de Van Gogh, Noche estrellada. La había visto en reproducciones 1000 veces, pero nunca la había visto realmente. Ahora, de pie frente al original, algo en él se abrió. Vio el cielo arremolinado no solo como pintura, sino como la representación de un estado interior. Vio la aldea dormida abajo, pequeña y tranquila, mientras arriba el cosmos rugía con movimiento y energía. Vio la tensión entre el mundo cotidiano y el mundo visionario, entre la vida que vivimos y la vida que sentimos, y entendió en ese momento que Van Gogh había estado luchando con la misma pregunta que él. ¿Cómo vives una vida verdadera en un mundo que constantemente te empuja hacia lo falso? ¿Cómo sigues tu visión interior cuando nadie más puede verla? Van Gogh no había encontrado respuestas fáciles. Había sufrido enormemente.
pero había permanecido fiel a su visión. Había seguido pintando lo que veía con sus ojos internos, incluso cuando el mundo le decía que estaba loco. Y ahora, más de un siglo después, millones de personas se paraban frente a sus pinturas y sentían algo que no podían nombrar. Sentían la verdad de alguien que se había atrevido a ser completamente él mismo. Mateo salió del museo con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de un tipo de alegría feroz. La alegría de reconocer que no estaba solo, que otros habían caminado este camino antes, que la lucha por la autenticidad era antigua y universal. Comenzó a llevar un diario nuevamente, pero esta vez no para planificar o analizar, sino para escuchar. Cada mañana se sentaba con una página en blanco y escribía: ¿qué quieres decirme hoy? Y luego dejaba que su mano se moviera sin censurar, sin editar, solo dejando que la voz interior fluyera a través de él. Al principio, lo que salía era caótico, fragmentos de pensamientos, emociones sin forma, palabras que no tenían sentido lógico, pero no se detenía, confiaba en el proceso, y gradualmente, a través de esas páginas, una voz más clara comenzó a emerger, una voz que sonaba como él, pero más profunda, más sabia, más amable. Esta voz le decía cosas que su mente nunca diría. Le recordaba que el éxito sin alegría es fracaso, que la productividad sin propósito es esclavitud, que no estaba aquí para impresionar a nadie. Estaba aquí para descubrir qué significaba ser completamente humano, completamente él mismo. Le recordaba que cada persona que admiraba, cada artista, cada pensador, cada líder verdadero, había tenido que enfrentar el mismo miedo que él estaba enfrentando. El miedo de ser diferente, de decepcionar a otros, de fallar según los estándares convencionales. Y todos los que habían creado algo verdaderamente significativo habían tenido que elegir su voz interior sobre las voces externas, no una vez, sino una y otra vez. Pausa. Hubo una entrada en su diario, escrita en la tercera semana de su tiempo libre, que se convirtió en un punto de inflexión. He pasado toda mi vida intentando ser suficiente, suficientemente exitoso, suficientemente inteligente, suficientemente impresionante, pero suficiente siempre se movía, nunca llegaba, porque estaba buscando suficiencia en los ojos de otros, y los ojos de otros siempre quieren más. Hoy me pregunto, ¿y si ya soy suficiente? No porque haya logrado algo, sino simplemente porque existo. ¿Y si el universo no comete errores? ¿Y si estoy exactamente como se supone que debo estar en este momento? Incluso en mi confusión, incluso en mi búsqueda. ¿Y si el punto no es convertirme en alguien más, sino recordar quién siempre he sido? Cuando escribió estas palabras, algo se asentó en él. Una paz que no dependía de resolver todos sus problemas o tener todas las respuestas. Una paz que venía simplemente de dejar de luchar contra sí mismo. Comenzó a aplicar este principio a áreas específicas de su vida. Con sus padres, tuvo una conversación que había estado evitando durante años. Les dijo, con amor, pero también con firmeza, que apreciaba todo lo que habían hecho por él, pero que necesitaba encontrar su propio camino, que ese camino podría no verse como ellos esperaban, que podría tomar decisiones que ellos no entenderían. Su madre lloró. Su padre se puso a la defensiva, pero Mateo se mantuvo en su verdad, no con arrogancia, sino con la simple certeza de alguien que finalmente sabe quién es. Y después de la tormenta inicial, algo cambió en esas relaciones. Sus padres comenzaron a verlo como un adulto real, con su propia vida, sus propias elecciones. La dinámica de dependencia emocional,
comenzó a aflojarse y, paradójicamente, a medida que se volvió más independiente emocionalmente, sus relaciones se volvieron más auténticas. Con Clara tuvo otra conversación difícil. Se dieron cuenta de que, aunque se cuidaban mutuamente, su relación había sido más sobre comodidad y conveniencia que sobre amor verdadero. Decidieron separarse, no con amargura, sino con honestidad y respeto. Fue doloroso. Mateo había estado con Clara durante 2 años. Había construido una vida con ella. Había imaginado un futuro. Pero estaba aprendiendo que aferrarse a algo que no es verdadero es más doloroso a largo plazo que soltar. En el trabajo, cuando su mes de licencia terminó, volvió diferente. No renunció inmediatamente, pero dejó de vivir para la aprobación de sus jefes. Comenzó a hablar en reuniones desde su verdad, no desde lo que pensaba que querían oír. Comenzó a establecer límites, a decir no a proyectos que no tenían significado para él. Y algo sorprendente sucedió. En lugar de ser castigado, fue respetado más. Porque cuando vives desde tu autenticidad, otros pueden sentirlo. Y la autenticidad, incluso cuando es incómoda, genera respeto de una manera que la complacencia nunca puede. Pero el cambio más profundo fue interno. Mateo comenzó a desarrollar una práctica de escuchar su voz interior. No era complicada, no requería técnicas elaboradas, simplemente requería espacio y silencio. Cada mañana, antes de revisar su teléfono o sumergirse en el día, se sentaba en silencio durante 20 minutos. No trataba de meditar perfectamente, no luchaba contra sus pensamientos, simplemente se sentaba y observaba. Observaba sus pensamientos pasar como nubes, observaba sus emociones surgir y disolverse, y debajo de todo ese movimiento comenzó a percibir algo estable, algo que no cambiaba, algo que había estado ahí todo el tiempo, su ser verdadero, el observador silencioso, la conciencia que existía antes de todos sus pensamientos, todas sus identidades, todos sus roles. Los maestros espirituales tienen muchos nombres para esto. Algunos lo llaman el yo superior, otros lo llaman el testigo, algunos lo llaman presencia o conciencia pura. Los budistas hablan de la naturaleza de Buda. Los hinduistas hablan del Atman. Mateo no se preocupaba por los nombres. Solo sabía que había descubierto algo dentro de sí mismo que era completamente confiable. Una fuente de sabiduría que no dependía de conocimiento externo. Una brújula interna que siempre apuntaba hacia su verdad. Y aprendió a consultarla. Antes de tomar decisiones, se detenía y preguntaba, ¿qué dice mi voz interior sobre esto? No siempre obtenía respuestas inmediatas. Pero cuando esperaba, cuando escuchaba con paciencia, la respuesta siempre llegaba. A veces era un sentimiento, una sensación de expansión o constricción en su cuerpo. A veces era un conocimiento que surgía sin razonamiento. A veces era un susurro tan suave que casi lo pasaba por alto. Pero siempre era cierto. Siempre lo guiaba en la dirección que, en retrospectiva, resultaba ser correcta para él. Esto no significaba que su vida se volviera fácil. No significaba que todos sus problemas se resolvieran. No significaba que nunca dudara o tuviera miedo. Pero significaba que tenía una fuente de orientación que era completamente suya, que no estaba a merced de las opiniones de otros, que podía navegar la complejidad de la vida desde un lugar de integridad interna. Un día, varios meses después de su mes de licencia, Mateo estaba caminando por el parque donde había jugado cuando era niño. Era otoño, y las hojas estaban cayendo. Había una calidad de luz dorada que hacía que todo pareciera eterno y efímero al mismo tiempo. Se sentó en un banco y observó a los niños jugar.
Vio cómo se entregaban completamente a sus juegos, cómo no tenían vergüenza de correr, gritar, reír con abandono total, cómo vivían completamente en el momento presente, sin preocuparse por el pasado o el futuro, y se dio cuenta de que eso era lo que había estado buscando todo este tiempo. No el éxito, no la aprobación, no los logros, sino la capacidad de estar completamente presente con la vida tal como es, la capacidad de ser él mismo sin disculpas, la capacidad de vivir desde su centro verdadero, no desde las expectativas de otros. Había estado buscando afuera lo que solo podía encontrarse adentro, y ahora que lo había encontrado, todo se veía diferente. Los mismos lugares que había caminado 1000 veces parecían nuevos. Las mismas personas que había conocido durante años parecían más tridimensionales, más humanas. El mismo trabajo que había hecho parecía menos pesado cuando lo hacía desde elección, en lugar de obligación. No había cambiado nada externo, pero había cambiado todo interno, y ese cambio interno irradiaba hacia afuera, transformando su experiencia de todo. En la psicología de Jung, este proceso se llama individuación, convertirse en quien realmente eres, integrando todas las partes de ti mismo, tanto luz como sombra, en un todo coherente. No es un proceso que alguna vez termine, es el trabajo de toda una vida. Pero Mateo había dado el paso más importante. Había comenzado. Había escuchado la llamada de su alma. Había tenido el coraje de mirar hacia adentro, incluso cuando era doloroso. Había estado dispuesto a soltar quien pensaba que debía ser para descubrir quién realmente era. Y en ese proceso, había encontrado algo más valioso que cualquier éxito externo. Se había encontrado a sí mismo. 6 meses después de su crisis inicial, Mateo tomó una decisión. Renunció a su trabajo corporativo, no con enojo o resentimiento, sino con gratitud por lo que le había enseñado, y claridad sobre que ya no era el camino correcto para él. No tenía un plan completamente formado. No sabía exactamente qué haría después, pero sabía que necesitaba espacio para descubrirlo, espacio para explorar, espacio para escuchar lo que su voz interior quería para él. Sus colegas pensaron que estaba loco. Algunos le advirtieron que estaba arruinando su carrera. Otros le preguntaron qué iba a hacer, como si no tener un plan fuera una falla moral. Pero Mateo sonrió y dijo: «Voy a descubrirlo». Y por primera vez en su vida, esa incertidumbre no le daba miedo, le daba emoción, porque no era la incertidumbre de estar perdido, era la incertidumbre de estar abierto, de estar dispuesto a seguir su verdad donde quiera que lo llevara. Comenzó a explorar cosas que siempre le habían interesado pero que había descartado como no prácticas. Tomó clases de escritura. Comenzó a pintar, terrible al principio, pero no le importaba. Se ofreció como voluntario en una organización que apoyaba a jóvenes en riesgo, compartiendo con ellos lo que había aprendido sobre encontrar tu voz interior. Y gradualmente, una nueva vida comenzó a tomar forma. No la vida que había planeado, no la vida que otros esperaban de él, sino una vida que era genuinamente suya. Una vida construida no sobre debería, sino sobre quiero. No sobre miedo, sino sobre amor. No sobre logros externos, sino sobre significado interno. Era una vida más simple en algunos aspectos. Ganaba menos dinero. Tenía menos prestigio. No podía presumir de su título o su salario. Pero era más rica en las formas que importaban. Era más alegre, más presente, más verdadera. Y Mateo descubrió algo que los sabios han sabido durante milenios, que la felicidad no viene de obtener lo que quieres, viene de querer lo que tienes, de estar completamente presente con la vida que estás viviendo,
en lugar de constantemente perseguir una vida diferente. La voz interior que una vez había sido un susurro distante, ahora era su compañera constante, su guía, su amiga más confiable. Ya no necesitaba buscar respuestas afuera, las encontraba adentro, y cuando no las encontraba inmediatamente, confiaba en que llegarían en el momento correcto. Había aprendido a escuchar, y en ese escuchar había encontrado su camino a casa. Hay un proverbio antiguo que dice: el camino más largo que jamás harás es el camino de tu cabeza a tu corazón. Mateo había hecho ese camino, había viajado desde la vida construida por su mente, llena de deberes, expectativas y miedos, hasta la vida sentida por su corazón, llena de verdad, presencia y autenticidad. Y lo que descubrió al final de ese camino no fue algo nuevo, fue algo antiguo, fue él mismo, el yo que siempre había estado ahí, esperando pacientemente debajo de todas las capas de condicionamiento social, expectativas parentales y miedo al rechazo. 2 años después de su crisis inicial, Mateo estaba sentado en el mismo parque donde había comenzado su despertar. Era primavera, y los árboles estaban floreciendo. Había traído su diario, no por necesidad, sino por placer. Le gustaba capturar sus reflexiones, no para analizarlas, sino simplemente para honrarlas. Escribió: hoy un joven me preguntó qué consejo le daría a alguien que se siente perdido, que siente que está viviendo la vida equivocada pero tiene miedo de cambiar. Le dije lo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace años: tu voz interior no es tu enemigo, es tu salvación. Y escucharla no es un acto de egoísmo, es un acto de integridad, porque cuando vives desde tu verdad, cuando sigues tu sabiduría interior, no solo te beneficias a ti mismo, te conviertes en un regalo para el mundo, te conviertes en alguien que puede ofrecer algo genuino, algo que solo tú puedes dar. El mundo no necesita más personas viviendo vidas prestadas. Necesita personas que tengan el coraje de vivir sus vidas verdaderas. Y sí, da miedo. Sí, es difícil. Sí, perderás cosas en el camino. Relaciones que no pueden sobrevivir tu autenticidad. Trabajos que no están alineados con tu propósito. Identidades que ya no te sirven. Pero lo que ganas es infinitamente más valioso. Te ganas a ti mismo. Cerró el diario y miró a su alrededor. Vio a una madre empujando un columpio mientras su hijo reía con deleite puro. Vio a un anciano alimentando pájaros, completamente absorto en ese simple acto de cuidado. Vio a una pareja joven sentada en el pasto, compartiendo algo en sus teléfonos y riendo juntos. Y vio que cada una de estas personas, consciente o no, estaba navegando la misma pregunta fundamental que él había navegado: ¿cómo vivir una vida verdadera? ¿Cómo ser quien realmente eres en un mundo que constantemente te dice quién deberías ser? No había una respuesta única para todos. Cada persona tenía que encontrar su propio camino. Pero había un proceso universal: detenerse, escuchar y tener el coraje de seguir lo que escuchas. Mateo pensó en todo lo que había cambiado en 2 años. Había dejado su carrera corporativa y ahora trabajaba como mentor y escritor, ayudando a otros a navegar sus propios viajes de despertar. No ganaba tanto dinero, pero su vida era más rica en las formas que importaban. Había desarrollado relaciones más profundas y auténticas, personas que lo conocían realmente, no solo la fachada que una vez había presentado. Y aunque tenía menos amigos que antes, esas amistades eran más significativas. Había encontrado una relación romántica que era completamente diferente a lo que había tenido con Clara. Era con una mujer llamada Sofía,
una artista que entendía intuitivamente el viaje que él había hecho porque había hecho el suyo propio. No trataban de arreglarse mutuamente o de convertirse en lo que el otro necesitaba. Se apoyaban mutuamente en ser más plenamente ellos mismos. Y más importante que cualquier cambio externo, había desarrollado una relación con su yo interior que era inquebrantable. Había días difíciles, había momentos de duda, pero nunca volvió a sentir ese vacío existencial que una vez lo había consumido, porque ahora sabía quién era, no perfectamente, no sin áreas de sombra o aspectos de sí mismo que aún estaba descubriendo, pero fundamentalmente, esencialmente, sabía, y ese conocimiento era su ancla, su brújula, su hogar. La voz interior que una vez había sido un susurro ahora era su compañera constante. No siempre le decía lo que quería oír. A veces lo desafiaba, a veces lo empujaba fuera de su zona de confort, pero siempre, siempre, lo guiaba hacia lo que era verdadero para él. Y había aprendido a confiar en eso. Había aprendido que su voz interior sabía cosas que su mente no sabía, que su intuición podía percibir verdades que su lógica pasaba por alto, que su cuerpo sentía la diferencia entre decisiones que se alineaban con su ser verdadero y decisiones que no. Había aprendido el lenguaje de su alma, y en ese aprendizaje había encontrado una libertad que nunca había experimentado antes, la libertad de ser él mismo, completamente, sin disculpas, sin vergüenza. Pausa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Mateo sintió una profunda gratitud. Gratitud por la crisis que lo había despertado. Gratitud por el dolor que lo había forzado a cambiar. Gratitud por cada persona que había sido parte de su viaje, incluso aquellas que lo habían lastimado o decepcionado, porque todo había sido necesario. Todo había sido parte del camino que lo había traído a este momento, a esta comprensión, a esta paz. En el misticismo sufí hay un concepto llamado fana, la aniquilación del ego falso, para que el ser verdadero pueda emerger. No es una muerte literal, sino una muerte de la ilusión, del sentido falso de identidad, que nos separa de nuestra verdadera naturaleza. Mateo había experimentado su propio fana, su propio proceso de morir al falso yo, para que el verdadero yo pudiera vivir. Y lo que había descubierto en ese proceso era algo que los sabios habían estado enseñando durante milenios, que no eres quien piensas que eres, no eres tus logros, no eres tus roles, no eres tus pensamientos o tus emociones. Eres la conciencia que experimenta todo eso. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Eres la presencia inmutable que ha sido testigo de cada momento de tu vida. Y cuando te conectas con esa presencia, cuando vives desde ese lugar, todo cambia. No porque tu vida externa se vuelva perfecta, sino porque tu relación con tu vida se transforma completamente. Dejas de necesitar que las cosas sean diferentes de lo que son. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y en esa aceptación, en esa rendición, descubres una paz que no depende de circunstancias, una alegría que no requiere razones, un amor que no necesita objetos. Descubres tu naturaleza verdadera, y esa naturaleza es libertad misma. Mateo se levantó del banco y comenzó a caminar hacia casa, pero casa ahora significaba algo diferente de lo que había significado hace 2 años. Ya no era solo un lugar físico, era un estado del ser, era la sensación de estar alineado con su verdad, de vivir desde su centro, de ser simplemente completamente él mismo, y llevaba ese hogar consigo donde quiera que fuera.
porque había aprendido la lección más importante de todas, que nunca puedes perderte realmente si sabes cómo escuchar tu voz interior. Esa voz siempre te guiará de vuelta, siempre te mostrará el camino, siempre te recordará quién eres cuando olvidas. Todo lo que tienes que hacer es detenerte, respirar y escuchar. La voz está ahí, siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, esperando pacientemente a que estés listo para escuchar, esperando pacientemente para llevarte a casa, para llevarte de vuelta a ti mismo. Y ese regreso, ese simple acto de volver a tu propia verdad, es el viaje más importante que jamás harás. No requiere que vayas a ningún lugar, no requiere que logres nada, no requiere que seas diferente de lo que eres. Solo requiere que dejes de correr, que dejes de buscar, que dejes de tratar de ser quien no eres. Solo requiere que te detengas, que mires hacia adentro y que tengas el coraje de ver lo que ha estado ahí todo el tiempo. Tu ser verdadero, tu esencia, tu luz. Y cuando la veas, cuando finalmente te reconozcas a ti mismo, descubrirás algo milagroso, que nunca estuviste perdido, que nunca estuviste roto, que nunca necesitaste ser arreglado. Solo necesitabas recordar, recordar quién eres, recordar de dónde vienes, recordar que eres, siempre has sido y siempre serás, exactamente suficiente, tal como eres, aquí, ahora, en este momento, completo, entero, hogar. Esta es la verdad que la voz interior de Mateo le había estado susurrando todo el tiempo. Y finalmente, después de años de ruido y distracción, había aprendido a escuchar, y en ese escuchar había encontrado todo lo que siempre había estado buscando. No afuera, en el mundo de logros y aprobación, sino adentro, en el silencio sagrado de su propia alma. Y ahora vive desde ese lugar, no perfectamente, no sin desafíos, pero auténticamente. Y esa autenticidad es su regalo al mundo, es su contribución, es su propósito. Porque cuando una persona tiene el coraje de ser completamente ella misma, da permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando una persona vive desde su verdad, crea ondas que se extienden hacia afuera, tocando vidas que nunca conocerá, inspirando cambios que nunca verá. Y así, el viaje de Mateo no es solo su viaje, es el viaje de todos nosotros, es el viaje eterno del alma humana, regresando a sí misma, regresando a casa, una y otra vez, en cada vida, en cada momento, en cada respiración consciente. El viaje de aprender a escuchar la voz interior y tener el coraje de seguir lo que escuchamos, porque esa voz, tu voz, sabe el camino, siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. Todo lo que tienes que hacer es escuchar y confiar y seguir, paso a paso, respiración a respiración, momento a momento, de vuelta a ti mismo, de vuelta a casa.